La habitación estaba cerrada por dentro. Eso es lo primero que dijeron cuando llegaron. Que la puerta tenía el seguro echado desde dentro, que tuvieron que forzarla, y que lo que encontraron al entrar no cuadraba con ninguna de las explicaciones que vinieron después. Llevo años leyendo los informes de estas muertes, los informes periciales, las transcripciones de las investigaciones, los relatos de los testigos, y hay algo en cada una de estas 7 historias que no termina de encajar. Un detalle que los forenses no explican del todo. Una declaración que cambia según la versión. Un dato que aparece en los documentos originales y que desaparece en los resúmenes oficiales que la prensa publicó después. Hoy vamos a hablar de 7 músicos que murieron de maneras que las autoridades dieron por resueltas. 7 casos cerrados oficialmente. 7 historias que, sin embargo, llevan décadas generando preguntas que nadie ha terminado de responder de forma satisfactoria. Y hay algo que quiero que tengas presente desde ahora. Una de estas 7 muertes tiene un detalle que prácticamente nadie conoce. Un dato que está en los documentos originales, que los investigadores tenían delante y que nunca formó parte de ninguna explicación pública. Cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué lo guardé para el final. Quédate. Estas historias lo merecen. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix amaneció muerto en el apartamento de su novia en Londres. Tenía 26 años. Era el mejor guitarrista del mundo. Y la investigación que siguió duró menos tiempo del que tardó en enterrársele. Monika Dannemann era una patinadora artística alemana que Hendrix había conocido en Düsseldorf en 1969. El apartamento era el de ella en Lansdowne Crescent, Notting Hill. Según la declaración que Dannemann dio a la policía aquella mañana, Hendrix había tomado somníferos y había bebido, se había quedado dormido y ella lo había encontrado inconsciente cuando despertó. Llamó a un amigo antes de llamar a la ambulancia. Eso tardó tiempo. Cuando llegaron los paramédicos, Hendrix llevaba horas inconsciente. La causa oficial de la muerte fue asfixia por aspiración de vómito con intoxicación por barbitúricos como factor contributivo. Tenía en el sistema 9 pastillas de Vesparax, un somnífero alemán que le habían recetado a Dannemann. La dosis terapéutica de Vesparax era media pastilla. 9 es 18 veces esa dosis. La pregunta más obvia es la primera. ¿Cómo tomó 9 pastillas de un medicamento que no era suyo y que casi nadie fuera de Alemania conocía en 1970? Dannemann cambió su versión varias veces a lo largo de los años. En la primera declaración, dijo que Hendrix había tomado 2 pastillas. Años después, dijo que habían tomado los 2, que era una noche de consumo compartido. En una entrevista de 1995, dio una versión diferente de la cronología de esa noche que contradecía puntos de su declaración original. Pero el problema más grande con la investigación no son las contradicciones de Dannemann, es lo que hicieron con el cuerpo cuando llegó al hospital. El doctor que lo atendió, John Bannister, declaró en una entrevista décadas después que cuando Hendrix llegó a la sala de urgencias del St. Mary Abbot's Hospital, tenía vómito en los pulmones, pero también en el cabello, en los hombros, en la ropa, una cantidad que Bannister describió como enorme, que le resultó inconsistente con un fallecimiento por aspiración pasiva durante el sueño. Dijo que parecía como si alguien le hubiera vaciado algo en la boca mientras estaba inconsciente. Bannister lo dijo, lo puso en su declaración. La investigación oficial no siguió esa línea. ¿Por qué? Las respuestas que se han dado varían. Algunos dicen que en 1970 los protocolos de investigación de muertes por sobredosis eran considerablemente menos rigurosos que los actuales, que la Policía Metropolitana de Londres tenía otros asuntos que atender, que Hendrix era un músico de rock americano y que eso, en cierto ambiente institucional, no activaba el mismo nivel de atención que habría activado otra categoría de persona. Otros señalan algo diferente, que alrededor de Hendrix había intereses económicos enormes, que su manager Michael Jeffrey tenía con él una relación contractual que había generado acusaciones de abuso y que en el momento de la muerte tenía un seguro de vida sobre Hendrix cuyo beneficiario era él mismo. Jeffrey murió en un accidente de avión en 1973. Nunca dio una entrevista sobre la muerte de Hendrix
el caso se cerró. El veredicto fue muerte abierta, una categoría del sistema legal británico que significa que no hay certeza sobre la causa exacta, pero que tampoco se pueden descartar los hechos naturales. En la práctica, eso significa que la pregunta sigue abierta, pero que nadie va a investigar más. Jimi Hendrix lleva más de 50 años siendo el guitarrista más estudiado, más analizado, más versionado de la historia del rock. Y la noche de su muerte sigue siendo un conjunto de versiones contradictorias que nadie ha resuelto. Jim Morrison murió en París el 3 de julio de 1971. Tenía 27 años. Y su muerte es el más famoso de los misterios de esta lista porque casi nadie la vio y nadie firmó el certificado de defunción con certeza. Morrison llevaba meses en París cuando murió. Se había marchado de Los Ángeles a finales de 1970 con la idea de alejarse de la música, de la imagen del lagarto que la prensa había construido alrededor de él y de los problemas legales que arrastraba desde el concierto de Miami de 1969, donde fue arrestado por comportamiento obsceno en el escenario. En París, escribía poesía, bebía mucho y pasaba tiempo con Pamela Courson, su pareja. Pamela Courson lo encontró muerto en la bañera de su apartamento en la Rue Beautrelli. Las circunstancias exactas de esa noche son, dependiendo de la fuente, radicalmente diferentes entre sí. La versión oficial: Morrison llegó a casa después de haber salido, se sintió mal, entró al baño y murió de paro cardíaco mientras estaba en la bañera. No había señales de violencia, no se practicó autopsia porque la ley francesa permitía omitirla en casos de muerte sin signos de crimen. El médico que firmó el certificado de defunción, el doctor Max Basil, lo hizo basándose en el relato de Courson y en una inspección visual. Basil murió al año siguiente. Los problemas con esta versión son varios y conocidos. Morrison había estado esa noche en el Rock and Roll Circus, un club nocturno. Varios testimonios de personas que estuvieron ahí esa noche dicen haberlo visto consumir heroína. Courson tenía un historial de consumo de heroína, algo que sus amigos conocían, aunque ella lo negara públicamente. Y la teoría de que Morrison consumió heroína de la que había en el apartamento de Courson, que su cuerpo no estaba acostumbrado a ella porque él era principalmente bebedor y que tuvo una reacción fatal, ha circulado durante décadas, respaldada por personas que dicen haber estado cerca de los hechos. Sam Burnett, que era el encargado del Rock and Roll Circus esa noche, publicó un libro en 2007 en el que afirmaba que Morrison había muerto en el baño del club, no en su apartamento, y que habían transportado el cuerpo para evitar un escándalo. Burnett daba nombres, describía quiénes habían estado presentes y decía haber guardado silencio durante 35 años por miedo. ¿Es verdad eso? No hay manera de verificarlo con certeza. Las personas que Burnett mencionaba en su relato lo negaron. Courson murió en 1974, también de sobredosis a los 27 años, sin haber dado nunca un relato detallado de lo que había ocurrido esa noche. Lo que sí se puede decir es que la muerte de Jim Morrison se investigó con una ligereza que resulta difícil de entender, incluso teniendo en cuenta el contexto y la época. Que la ausencia de autopsia, la rapidez con que se enterró en el Père Lachaise, el hermetismo de Courson durante los 3 años que sobrevivió a Morrison, y la cantidad de testigos potenciales que murieron en los años siguientes crean un agujero de información que la explicación oficial no llena del todo. El padre de Morrison, el almirante George Morrison, nunca aceptó públicamente los términos de la versión oficial. Tenía una relación complicada con su hijo, una relación de la que Morrison escribía en sus letras con una rabia que nunca llegó a resolverse en vida. El almirante murió en 2008 sin haber obtenido ninguna respuesta que lo satisficiera. En los últimos años de su vida, siguió haciendo preguntas sobre aquella noche en París. Nadie le respondió. Hay otro elemento de esta historia que casi nunca aparece en los resúmenes que se escriben sobre la muerte de Morrison. La Police Judiciaire francesa, la unidad de investigación criminal, estuvo a punto de abrir un procedimiento formal en los días posteriores a la muerte.
Hubo discusiones internas sobre si la ausencia de autopsia podía sostenerse legalmente, dado que el fallecido era un extranjero con una muerte en circunstancias ambiguas. El procedimiento nunca se abrió formalmente. Las razones documentadas hablan de la ausencia de signos externos de violencia y de la presencia de sustancias en el sistema como elementos suficientes para cerrar el caso sin más investigación. Lo que no dicen los documentos es qué evidencia adicional podría haber obtenido una autopsia que la inspección visual no podía obtener. Esa pregunta tampoco tiene respuesta ahora, porque los protocolos de conservación de los años 70 para casos de muerte sin investigación activa eran lo que eran. La tumba de Morrison en el Père Lachaise sigue siendo una de las más visitadas del mundo. Millones de personas han pasado por ahí en 50 años. Y la pregunta de qué ocurrió exactamente en esa bañera o en ese club o en el trayecto entre los dos, esa pregunta todavía está ahí, sin responder del todo. Brian Jones fue el fundador de los Rolling Stones. Eso a veces se olvida cuando se piensa en los Stones, se piensa en Mick Jagger, en Keith Richards, en la energía que los definió durante décadas. Pero fue Jones quien los armó, quien puso el anuncio en un periódico de Londres en 1962 buscando músicos, quien convenció a los demás de que lo que querían hacer era posible, quien les dio el nombre, y el 3 de julio de 1969, Brian Jones fue encontrado muerto en el fondo de la piscina de su casa en Sussex. Tenía 27 años. La explicación oficial fue ahogamiento accidental, con intoxicación por alcohol y drogas como factores que habían deteriorado su capacidad de mantenerse a flote. Jones llevaba meses en mal estado. Lo habían echado de los Stones 2 semanas antes. Bebía. Consumía todo tipo de sustancias. Era un hombre que en 1969 estaba destruyéndose de una manera que todo el que lo conocía podía ver. Pero aquella noche no estaba solo. En Cotchford Farm, la casa de Jones en East Sussex, había 3 personas además de él: Anna Wallen, su novia sueca, Frank Thorogood, un constructor que estaba haciendo reformas en la propiedad y que vivía allí, y una amiga de Thorogood, cuyo nombre no aparece en todos los relatos del incidente. Thorogood llegó primero a la piscina cuando se oyeron los gritos, y su comportamiento esa noche, según los testimonios de Wallen y de otros que llegaron después, fue el de alguien que no quería que los demás se acercaran demasiado antes de que llegara la ambulancia. Años después, en 1993, Thorogood estaba enfermo y próximo a morir. Llamó a Tom Killock, que había sido el chofer personal de los Rolling Stones, y le dijo algo que Killock ha repetido en entrevistas desde entonces: que había matado a Brian Jones, que lo había sujetado bajo el agua, que había habido una disputa esa noche sobre dinero que Jones le debía y que las cosas se habían ido de las manos. Thorogood murió semanas después de esa conversación. Dijo la verdad. Killock lo creyó, y Wallen, en un libro que publicó décadas después, describió una versión de esa noche que era considerablemente más oscura que la versión oficial, aunque sin llegar a acusar directamente a Thorogood de asesinato. La policía de Sussex reabrió la investigación en 2009. La cerró al año siguiente sin cargos, argumentando que no había evidencia suficiente para actuar. Muchos de los potenciales testigos habían muerto. La escena del crimen de 1969 había sido procesada con los protocolos de una época en que la muerte de un músico de rock en su propia piscina, con sustancias en el cuerpo, no activaba el nivel de escrutinio que quizás habría requerido. Brian Jones lleva más de 50 años enterrado en Cheltenham, y la de confesión de un hombre moribundo a su chofer de confianza sigue siendo lo más parecido a una respuesta que existe. Una respuesta que no está en ningún documento oficial y que nunca lo estará. Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994. La versión oficial es suicidio. Hay una nota. Hay un arma. Hay una concentración de heroína en sangre que los toxicólogos describieron como 3 veces la dosis letal. Y hay una persona que lleva 30 años diciendo que la versión oficial está incompleta. Tom Grant era un detective privado que Courtney Love contrató en abril de 1994 para encontrar a Cobain,
que había desaparecido de una clínica de rehabilitación en Los Ángeles días antes de que su cuerpo fuera hallado en Seattle. Grant hizo su trabajo y en el proceso de hacerlo, acumuló una cantidad de preguntas sobre los hechos que le rodeaban que nunca encontraron respuesta satisfactoria. Las preguntas de Grant se centran principalmente en 2 puntos. El primero es la concentración de heroína. 3 veces la dosis letal. Los toxicólogos forenses que el propio Grant consultó en privado le dijeron que con esa cantidad de heroína en sangre, la capacidad motora de Cobain para haber manipulado el arma habría sido prácticamente nula. Que alguien con esa concentración de barbitúrico en el sistema está incapacitado. Que el escenario que describía la versión oficial, Cobain inyectándose una cantidad masiva de heroína y después tomando el arma y disparándose, era físicamente difícil de sostener. El segundo es la nota. La nota que se encontró en Cobain está escrita durante varios párrafos en primera persona, hablando de su carrera, de su relación con la música, de la fatiga de seguir, y los últimos 4 renglones, los que dan las razones más directas para lo que ha ocurrido, tienen una caligrafía que varios expertos en análisis grafológico han descrito como visiblemente diferente al resto de la nota. No radicalmente diferente, pero diferente. Grant ha difundido estas preguntas durante décadas, ha publicado sus notas de la investigación, ha dado cientos de entrevistas, ha mantenido un sitio web donde documenta cada elemento de su teoría. La policía de Seattle ha revisado el caso en varias ocasiones y en todas ellas ha confirmado el veredicto original. Lo que hace que esta historia sea diferente a las otras de esta lista es que aquí hay un investigador privado que ha dedicado 30 años de su vida a documentar sus dudas, que ha sido consistente, que tiene registros, que ha sometido sus argumentos al escrutinio público de manera repetida. Eso no lo hace automáticamente correcto, pero tampoco lo hace automáticamente equivocado. La madre de Cobain, Wendy O'Connor, dijo cuando supo de la muerte de su hijo, sabía que iba a unirse al maldito club de los 27. Eso es lo que ella misma dijo, que lo sabía, que había algo en la trayectoria de su hijo que hacía que el final fuera predecible. Y al mismo tiempo, Grant lleva 30 años haciendo preguntas que la policía de Seattle no ha respondido del todo. Preguntas sobre la heroína, sobre la nota, sobre la cronología de los días anteriores. Las 2 cosas coexisten, y eso en esta historia es lo más honesto que se puede decir. Nick Drake murió el 25 de noviembre de 1974. Tenía 26 años, y su historia es la más silenciosa de todas las que vamos a contar hoy. Drake era un cantautor inglés que entre 1969 y 1972 grabó 3 álbumes que en su momento no vendieron prácticamente nada. 5 Leaves Left, Brighter Later, Pink Moon, 3 discos de folk acústico con letras que hablaban de una melancolía tan específica, tan personal, que resultaba difícil para el gran público de principios de los 70 encontrar el punto de entrada. Drake era también un hombre con una depresión severa que los médicos de la época no tenían los instrumentos para tratar de manera efectiva. Los antidepresivos disponibles en 1974 eran los tricíclicos, una familia de fármacos con efectos secundarios considerables y con un margen entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica que hoy se considera peligrosamente estrecho. La noche del 24 al 25 de noviembre, Drake tomó una cantidad de amitriptilina, el antidepresivo que le habían recetado, que superaba considerablemente la dosis prescrita. La causa oficial fue sobredosis de antidepresivos. El veredicto inicial fue suicidio. Pero su familia nunca lo aceptó del todo. Su madre, Molly Drake, que era también músico y poeta, dijo en varias ocasiones que creía que la muerte de su hijo había sido accidental, que Drake había llegado en los últimos meses a un punto de estabilidad relativa que hacía que el suicidio deliberado no cuadrara con cómo lo habían visto quienes lo conocían, que había planes, que había conversaciones sobre volver al estudio. El problema con el caso de Nick Drake, la razón por la que no puede resolverse definitivamente en ninguna dirección, es que Drake llevaba tanto tiempo con una depresión tan profunda que cualquier evaluación de su estado mental en aquellos días es necesariamente especulativa.
Personas que lo conocían bien describieron en entrevistas posteriores a alguien que parecía estar saliendo de uno de sus peores periodos. Otras personas que lo conocían igualmente bien describieron a alguien que ya había tomado una decisión. Los 3 álbumes de Nick Drake comenzaron a venderse masivamente años después de su muerte. Pink Moon, el tercero, el más oscuro y el más despojado, se usa hoy en publicidad, en series de televisión, en cualquier contexto donde alguien necesite comunicar esa mezcla precisa de belleza y de algo que duele. Millones de personas han escuchado su música sin saber que Drake murió sin haber vendido suficientes discos para pagar el alquiler. El veredicto fue cambiado años después de suicidio a causa indeterminada. Eso significa que la pregunta oficial está sin responder. Que la familia tuvo razón en al menos una cosa, que la certeza con que se firmó el certificado original no estaba justificada. Hay algo en la historia de Nick Drake que resulta más perturbador que el misterio forense. ¿Qué es esto? Los discos que grabó siguen siendo de lo más honesto y más bello que la música folk británica ha producido. Y se grabaron mientras Drake estaba en el peor periodo de su vida, mientras la depresión lo vaciaba por dentro, mientras la incapacidad de conectar con el mundo que lo rodeaba se hacía cada vez más física. Hay sesiones de grabación donde los técnicos de sonido describieron a Drake llegando al estudio sin hablar, sentándose grabando sus canciones con una concentración que asustaba un poco y marchándose sin decir nada. Lo que quedó de esas sesiones es lo que escuchamos hoy. El dolor que hay en Pink Moon, en From the Morning, en Place to Be, es el dolor de alguien que estaba diciéndonos algo y a quien nadie supo responder a tiempo. Nick Drake duerme en el cementerio de Tamworth in Arden en Warwickshire. En la lápida hay una frase de su canción From the Morning. Gente que no lo conocía en vida le deja flores regularmente. La música lo hizo visible cuando ya no estaba. Eso también es una forma de injusticia. Graham Parsons inventó el country rock. Eso es lo que dicen los historiadores y lo que dicen los músicos que lo conocieron. Y lo que confirma la música que grabó entre 1968 y 1973 con los Byrds, con la International Submarine Band y con la Flying Burrito Brothers antes de sus 2 álbumes en solitario. Era alguien que había visto lo que podía hacerse cuando el country de Hank Williams se cruzaba con el rock eléctrico y la psicodelia, y que lo había hecho antes de que nadie más lo intentara de esa manera. Murió el 19 de septiembre de 1973 en el Joshua Tree Inn, un motel en el desierto de California. Tenía 26 años. La causa oficial fue sobredosis de morfina y alcohol. Hasta ahí una historia triste pero no inusual para el rock de principios de los 70. Lo que vino después es donde la historia de Parsons se hace completamente diferente a cualquier otra en esta lista. Parsons había dicho a sus amigos en varias ocasiones que cuando muriera quería ser incinerado en el desierto de Joshua Tree, que le gustaba ese lugar, que había algo en ese paisaje de rocas y de luz que le resultaba casi sagrado, y que quería terminar ahí. Sus amigos lo tomaron en serio. Phil Kaufman, su manager y amigo, y un compañero llamado Michael Martin llegaron al aeropuerto de Los Ángeles cuando el cuerpo de Parsons estaba siendo cargado en un avión para llevarlo a Luisiana, donde su familia quería enterrarlo. Convencieron a los empleados del aeropuerto con una historia que era claramente inventada, pero que en la confusión del momento alguien aceptó, de que la familia había cambiado de planes y que el cuerpo iba a ser recogido por ellos. Se llevaron el ataúd en un coche fúnebre, condujeron hasta Joshua Tree, abrieron el ataúd, vertieron gasolina sobre el cuerpo de Parsons y le prendieron fuego. El fuego fue visto desde lejos. La policía llegó, Kaufman y Martin huyeron antes de que llegaran. Los 2 fueron arrestados, pero resultó que en California, en 1973, robar un cadáver era una falta menor que en algunos condados ni siquiera estaba tipificada. Los cargos quedaron en robo del ataúd que tenía un valor monetario y pagaron una multa. Lo que quedó de Parsons, sus cenizas parciales, fue enviado finalmente a Luisiana. Su familia lo enterró allí. Kaufman dijo después que había cumplido el deseo de su amigo, que Parsons le había dicho que quería quemarse en el desierto y que él lo había hecho,
que la reacción de la familia y la prensa le parecía una hipocresía, porque Parsons había expresado claramente qué quería y él simplemente lo había respetado. Hay algo en esa historia que resulta muy difícil de juzgar desde fuera, y hay algo en ella que también plantea preguntas sobre la noche en el Joshua Tree Inn, que nadie ha respondido del todo. Los amigos que estaban con Parsons esa noche, que habían consumido con él durante horas, dieron versiones distintas sobre cuánto había tomado y sobre el estado en que estaba cuando se fue a la habitación. La investigación fue rápida. El cuerpo fue casi inmediatamente al aeropuerto y desde ahí al fuego en el desierto. Las circunstancias exactas de cómo murió Graham Parsons en esa habitación de motel del desierto nunca se investigaron con detenimiento. Y después de lo que Kaufman y Martin hicieron con el cuerpo, la posibilidad de obtener evidencia adicional quedó literalmente reducida a cenizas. Y llegamos a la historia que prometí al principio, la que tiene el detalle que está en los documentos y que casi nadie conoce. Peter Ham era el compositor y vocalista de Badfinger. Si ese nombre no te dice nada, deja que te diga que sí te dice algo. Without You, la canción que Harry Nilsson convirtió en un éxito global en 1970 y un que Mariah Carey volvió a convertir en un éxito global en 1994. La canción más versionada en la historia de la música, según algunos registros. La escribió Peter Ham junto con Tom Evans, su compañero en Badfinger, en una sesión de 1970 que ninguno de los dos tomó especialmente en serio en el momento. Ham murió el 24 de abril de 1975. Se ahorcó en el garaje de su casa en Surrey. Tenía 27 años. La versión oficial es suicidio. Hay una nota. La nota habla de Stan Polly, el manager de Badfinger, con palabras que son muy difíciles de leer aunque el tiempo haya pasado. Ham escribió en esa nota que Polly era un bastardo y que esperaba que lo llevaran ante la justicia. El caso de Peter Ham, la razón por la que está en esta lista, no tiene misterio en el sentido forense. La manera en que murió está documentada. Lo que tiene es una historia debajo que los documentos de la investigación revelan con una claridad que la versión pública nunca capturó del todo. Badfinger había firmado con Apple Records, el sello de los Beatles, en 1969. Eran los favoritos de Paul McCartney, que había producido su primer single. John Lennon había grabado con ellos. George Harrison los había llevado al Concert for Bangladesh. Tenían el respaldo de los 4 Beatles en el momento en que los 4 Beatles todavía importaban como aval. Y al mismo tiempo, Stan Polly, su manager, llevaba años vaciando las cuentas de la banda. Los contratos que había firmado en nombre de Badfinger con Warner Bros. Incluían cláusulas que desviaban royalties hacia cuentas que la banda no controlaba. Cuando Warner Bros. Bloqueó los pagos a Badfinger en 1974 por disputas contractuales, Ham descubrió que las reservas que creía que existían no existían, que el dinero que la banda había ganado en 5 años de trabajo había desaparecido en una red de acuerdos que Polly había construido sistemáticamente. Ham tenía novia. Ella estaba embarazada y el 24 de abril de 1975, después de una semana tratando de entender la magnitud de lo que Polly le había hecho, Ham entró al garaje. Lo que los documentos de la investigación revelaban, y que prácticamente nadie recogió en su momento, era la escala exacta del desfalco. Los investigadores que revisaron las cuentas de la banda estimaron que Polly había desviado entre 2 y 3 millones de dólares en un periodo de 5 años. En términos de 1975, eso era una cantidad enorme, y toda esa cantidad había salido de los ingresos de canciones que Ham y Evans habían escrito, entre ellas Without You, que seguía generando royalties a tasas considerables. Polly nunca fue procesado penalmente. Fue demandado civilmente por los supervivientes de Badfinger y por las familias de los fallecidos. Los procesos legales se arrastraron durante años. Al final, Polly pagó algo, mucho menos de lo que había tomado. Tom Evans, el cocompositor de Without You, se suicidó en 1983. También se ahorcó. También dejó una nota hablando de Polly. 2 compositores del mismo grupo, la misma canción, el mismo manager.
el mismo final, con 8 años de diferencia. Eso está en los documentos. Todo eso está en los documentos. Y la historia que la prensa contó sobre las muertes de Ham y Evans habló de la fragilidad del éxito en el rock, de las drogas, de la presión de la fama, todas esas cosas que suenan a explicación y que en este caso cubrían lo que en realidad había ocurrido, que un hombre había robado el dinero de otra persona de manera sistemática durante años y que esa persona había llegado al punto en que ya no podía seguir. Peter Ham lleva 50 años enterrado. Without You suena cada año en ceremonias de bodas, en montajes de películas románticas, en listas de las canciones más emotivas de todos los tiempos. Millones de personas que sienten algo cuando la escuchan no saben nada de lo que le pasó al hombre que la escribió. Y Stan Polly murió en 1990 en su casa de Florida con su dinero. El caso cerrado. 7 muertes, 7 conjuntos de preguntas que las respuestas oficiales no terminan de resolver. Hendrix con el vómito que el médico de urgencias describió como imposible de ignorar y que la investigación ignoró. Morrison con la bañera que quizás no fue el lugar donde murió y con el certificado firmado sin autopsia. Jones con la deconfesión de un hombre moribundo que nadie escuchó a tiempo. Cobain con la concentración de heroína que los toxicólogos privados de Grant describieron como incompatible con el escenario oficial. Drake con el veredicto cambiado años después a causa indeterminada porque la certeza original nunca estuvo justificada. Parsons con el cuerpo quemado en el desierto antes de que nadie pudiera hacer más preguntas. Y Ham con el manager que se llevó el dinero y que vivió hasta los 70 y tantos en Florida, mientras sus 2 compositores estaban muertos desde los 20 y tantos. Lo que estas 7 historias tienen en común es que todas ellas terminaron antes de que alguien hiciera las preguntas correctas, que la velocidad con que se cerraron los casos, la prisa con que los cuerpos se procesaron y las investigaciones se archivaron, creó un espacio de incertidumbre que 50 años de conversación no han podido llenar. Algunas de estas muertes tienen respuestas que la evidencia disponible apoya de manera razonable aunque no definitiva. Otras tienen agujeros que resultan muy difíciles de explicar sin asumir que algo se hizo mal, ya sea por negligencia o por algo peor. Lo que sí se puede decir, con certeza, es que la manera en que la industria del rock y las autoridades de la época procesaban la muerte de un músico joven con sustancias en el cuerpo dejaba muy poco espacio para el rigor. Que la combinación de fama, de exceso documentado y de la narrativa de la autodestrucción que rodeaba al rock de los años 60 y 70 creó un contexto en que las preguntas difíciles nunca llegaron a hacerse del todo, y que hoy, décadas después, esas preguntas siguen ahí, sin respuesta oficial, sin caso reabierto, sin nadie con autoridad suficiente para decir, esto no fue suficiente, hay que volver a mirarlo. Solo la música sigue, solo eso queda claro.